Bueno, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios sea ayudándonos en esta hora para sacarle el mayor provecho a este tiempo que Dios nos ha regalado. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, de encontrarnos a través de estos medios, Señor, para aprender, Señor, para que podamos, Señor, usar las estrategias y las herramientas, Señor, que muchas personas han aplicado y muchas personas han desarrollado para el reino de los cielos, Señor, para la extensión de tu palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, que podamos aprovechar, Padre bueno, este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Yo te pido que cada uno tenga la disposición correcta, Señor, que tengan el ánimo, Señor, para aprovechar todo lo que vayamos a hablar en este tiempo y que tú les ayudes a escudriñarlo todo, a retener lo bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que puedan, Padre bueno, utilizar, Señor, todo lo que hablemos, Señor, para su vida, pero sobre todo para su ministerio, Señor, para la labor que desarrollan en cada una de las iglesias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que seas tú con nosotros, ayudándonos y bendiciéndonos en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y estamos en la tercera sesión de este programa de formación que se ha propuesto desde la Escuela de Formación para desarrollar habilidades de liderazgo. Y este tercer módulo se llama la actitud. Y le hemos puesto como una frase a este módulo y se llama: la actitud es algo muy pequeño, pero que logra grandes cosas. ¿Sí? Y así es, las actitudes son cosas muy pequeñitas, las actitudes son a veces reacciones, a veces unas manifestaciones de comportamiento que tenemos, pero lo que logran las actitudes son cosas muy, muy grandes. Es decir, una buena actitud hace la diferencia entre el logro de algo o el fracaso en algo, ¿sí? Se puede tener el conocimiento, se pueden tener las habilidades, se puede saber muchísimo, pero si se tiene una mala actitud, los resultados no van a ser los mejores, ¿sí? Por eso es muy importante hablar de la actitud, ¿sí? Porque la actitud es aquello que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en una meta, ¿cierto? En el logro de algo. Y hoy quiero darles una introducción y luego presentarles a un invitado especial que ya está con nosotros para que nos ayude a identificar la importancia de las actitudes en la vida de nosotros, ¿cierto? Y lo que podemos lograr cuando nuestra actitud es diferente. Entonces, quiero compartirles en este momento la pantalla y voy a hacer una introducción pequeña y luego vamos a ir con nuestro invitado del día de hoy. Entonces, la actitud, algo muy pequeño pero que logra grandes cosas. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar un poco qué es esa actitud, ¿cierto? Y por esa actitud vamos a entender que es un procedimiento, dicen los diccionarios, dicen que es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o un propósito, ¿sí? La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. ¿Cómo reaccionamos frente a diferentes circunstancias? Es lo que se denomina nuestra actitud, la forma en la cual reaccionamos a las situaciones de la vida, ¿cierto? A las cosas positivas, a las cosas negativas. Y dice que las actitudes van a determinar la vida anímica de cada persona. Y esto es importante, ¿sí? Es decir, nuestro ánimo va a estar determinado por nuestras actitudes. ¿Mm? Y muchos dicen que
La vida es un 10% de lo que nos pasa y un 90% de la forma en la que reaccionamos a eso que nos pasa, ¿sí? Y ese 90% es lo que vamos a llamar actitud, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta y no sé si se les causa curiosidad ver unas bailarinas en mi presentación de ballet, ¿sí? No sé si alguno dice, oiga, pero estamos hablando de actitud y en la diapositiva anterior tenemos dos bailarinas de ballet y en esta donde habla de que el 90% tiene que ver con mi actitud es también hay una bailarina de ballet. ¿Saben una cosa interesante? Que en el ballet, una posición del ballet, esa posición que están viendo ustedes en la pantalla, ¿cierto? La posición se llama actitud, ¿sí? Esta posición se llama actitud, ¿sí? Miren esta chica allí parada en un solo pie, ¿cierto? Y con sus manos sobre su cabeza y el otro pie levantado. Esa posición se llama actitud. Y hay actitud hacia adelante y actitud hacia atrás. Y resulta interesante, ¿cierto? ¿Por qué esa posición se llama actitud? Si ustedes se dan cuenta, la forma del cuerpo está demostrando actitud. ¿Cuál es la actitud que se ve allí, cierto? Y está sostenida en un solo pie, ¿sí? Eso creo que es significativo y a mí me parece que eso es muy interesante poder pensar en que la actitud es una postura de ballet en la cual la persona está sostenida en la punta de su pie, ¿sí? Y tiene sus manos levantadas. Eso demuestra el significado de esa palabra actitud, ¿cierto? Es cómo afrontamos, aun cuando estemos parados en un solo pie, ¿sí? Cómo el cuerpo denota eso y da esa expresión. Es muy interesante. Realmente las actitudes no son otra cosa que los hábitos de pensamiento. Y los hábitos de pensamiento se pueden adquirir. Es decir, una acción repetida llega a ser una acción realizada. Y eso es muy interesante. Es decir, que las actitudes, y aquí va y viene la primera cosa que quiero que vayamos aprendiendo, ¿sí? Es que la actitud está relacionada con la forma en la que nosotros pensamos, ¿sí? Eso va a estar, tiene que ver, ¿sí? La forma en que nosotros reaccionamos a la vida va a estar relacionada con la forma en que nosotros pensamos, cómo asumimos las cosas. Y al ser un hábito de pensamiento, pues significa que yo lo puedo adquirir, yo lo puedo formar, yo puedo trabajar sobre ese hábito de pensamiento, ¿cierto? Sobre esa característica que es muy importante de pensamiento. ¿Mm? Y un autor cristiano muy importante, Charles Swindoll, tiene una frase frente a la actitud, ¿sí? Y me pareció muy interesante. Cada vez que yo miraba, encontraba que hay algo muy interesante con estos autores y él decía, mientras más vivo, más me doy cuenta del impacto de la actitud en la vida. Y dice este autor cristiano, para mí la actitud es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que el éxito, que lo que piensan, que lo que dicen o hacen otras personas. Es incluso más importante que la apariencia, las capacidades o la habilidad, ¿sí? Y creo que esto es una cosa muy importante. La diferencia entre el éxito o el fracaso puede estar en una mala actitud, ¿sí? Y eso es clave. La actitud prosperará o hará quebrar una compañía, una iglesia o un hogar. Lo más importante es que cada día podamos escoger la actitud que vamos a tener ese día. Y ese elemento que menciona Charles Swindoll, pueden ustedes, podemos enfatizarlo en el hecho de que escogemos nuestras actitudes, ¿cierto? Podemos escoger el tipo de actitudes que nosotros tenemos. A veces pensamos que son las circunstancias las que determinan nuestras actitudes, pero
Incluso algunos dicen que son las actitudes las que son capaces incluso de transformar las circunstancias. No podemos cambiar nuestro pasado, ni podemos cambiar el hecho de que las personas actuarán de cierta manera. Tampoco podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es jugar con el único recurso que tenemos y que es nuestra actitud. Y esto realmente es muy, muy impactante, ¿sí? Para mí es poderoso poder pensar en que realmente lo único que nosotros tenemos es nuestra actitud, ¿sí? Y con lo que podemos trabajar es nuestra actitud, ¿sí? Y que eso puede hacer la diferencia, ¿sí? En nuestra compañía, en la iglesia, en nuestro hogar. ¿Sí? Y vale la pena pensarlo de esa manera. La actitud es, si usted cree que está vencido, lo está. Si piensa que no se atreve, no lo hará. Si le gusta ganar, pero piensa que no puede, es casi seguro que no ganará. Las batallas de la vida no siempre van dirigidas al hombre más fuerte o al hombre más veloz. Tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que cree que puede. Y aquí no estamos hablando de humanismo, aquí lo que estamos hablando es de los pensamientos, ¿sí? Y quiero que eso sea muy claro porque no quiero que se genere un malentendido. Aquí yo no estoy hablando de humanismo ni de pensamiento positivo. Aquí estoy hablando simplemente de cuidar lo que nosotros creemos. Y sí, es tan evidente que si nosotros creemos que no podemos, no lo vamos a hacer. ¿Sí? El proverbio dice, tal cual es él en su corazón, tal es él. ¿Sí? Y eso significa que nosotros somos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Eso llega a determinar lo que nosotros podemos lograr. Y esta es una frase que podemos encontrar en algunos textos, algunas memes que circulan incluso por la internet. Dice, no podemos escoger cuántos años vivir, pero podemos escoger cuánta vida tendrán esos años. No podemos controlar la belleza de nuestra cara, pero podemos controlar la expresión de ella. Y eso me recuerda una anécdota de uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln fueron y le ofrecieron, le dijeron que contratara a una persona, ¿sí? Le invitaron a que fuera, le presentaron a una persona y le dijeron, mire, presidente, queremos que usted contrate a esta persona, ¿sí? Y se la presentaron, él la vio, charló con ella y luego dijo, no, no, yo no lo voy a contratar. Dijeron, pero ¿por qué, presidente? Es una persona súper capacitada. Y le dijo, no, lo que pasa es que no me gusta su cara. ¿Sí? Entonces le dijeron, pues es que, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, esa es la cara que tiene, o sea, ¿sí? ¿No? O sea, tiene ya más de 50 años, es una persona que, pues, esa es la cara que tiene. Y él dijo, sí, precisamente porque tiene más de 50 años, es posible determinar su actitud por la cara que pone, por la cara que tiene. Y a veces es así, ¿cierto? O sea, algunos nos tocó esta carita, no hay nada más que hacer, esto es lo que hay, no hay más. Pero podemos controlar la expresión de ella, ¿sí? Y eso puede hacer la diferencia. No podemos controlar los momentos difíciles en la vida, pero podemos decidir hacerla menos difícil. No podemos controlar la atmósfera negativa del mundo, pero podemos controlar la atmósfera de nuestras mentes y eso va a ese punto, ¿cierto? A lo que nosotros pensamos. Muy a menudo tratamos de escoger y de controlar las cosas que no podemos. Muy rara vez decidimos controlar lo que podemos, nuestra actitud. ¿Sí? Y tiene que ver con eso. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos controlar nuestra actitud. La forma en la cual nosotros reaccionamos, nosotros la podemos controlar. Y tenemos que cuidar la forma en la cual nosotros reaccionamos. Y precisamente relacionado con eso, ¿sí? Hay una historia de Viktor Frankl, Frank,
que el hombre fue un judío que la historia cuenta que estuvo en los campos de concentración nazi y que lo maltrataban terriblemente, ¿sí? Porque el propósito precisamente de esos campos de concentración era quebrar los espíritus de los judíos y destruirlos aún antes de haberlos matado, ¿sí? Y cuando lo maltrataron y lo maltrataban terriblemente, cuenta la historia que las palabras que él dirigió a esos alemanes que lo estaban lastimando y torturando han inspirado a muchas personas y son las siguientes. Quiero leérselas porque son contundentes. Y él les decía, lo único que ustedes no pueden quitarme es la manera como decido responder a lo que hace. O sea, le pueden quitar, le quitaron la ropa, le quitaron la comida, le quitaron la casa, le quitaron todo. ¿Sí? Querían quitarle incluso su dignidad. Pero él dijo, lo único que ustedes no pueden quitarme es la manera como yo decido responder a lo que ustedes me están haciendo. La última libertad de uno es decidir la actitud de uno en cualquier circunstancia. Y es eso lo que nosotros podemos decidir. Y esto para mí es muy importante, ¿sí? Porque finalmente quiero que ustedes se lo graben. Quiero mostrárselos de esta manera para que ustedes puedan entender que de su actitud dependen muchas cosas y que en ustedes está cambiar la actitud. Muchas veces tenemos esa expresión de yo soy así, ¿cierto? Es que yo soy así. Esta es la cara que me tocó, esto es lo que hay, no te lo pierdas, o sea, como si fuera de verdad lo único que hay. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Y creo que eso es en lo que nosotros más tenemos que trabajar, ¿sí? Porque podemos tener mucho conocimiento y yo sé que muchos aquí tienen mucho conocimiento, pero lo más importante es tener una buena actitud. Y usted puede alcanzar sus metas si las fijan, ¿sí? ¿Quién dice que no es más dedicado, más inteligente, mejor, más trabajador, más capaz que su competidor? No importa si dicen que usted no puede hacerlo. Lo que importa, lo único que importa es si usted lo dice. Y en la imagen tenemos a los corredores de la carrera de 1 milla. Resulta que durante toda la historia, durante gran parte del siglo XX, se pensaba que en la carrera de 1500 metros o la carrera de 1 milla, no era posible humanamente correrla en menos de 4 segundos. O sea, hacer esa carrera en menos de 4 segundos. Y durante mucho tiempo los médicos dijeron que la forma del cuerpo, que la resistencia, que todo impedía que se pudiera correr en menos de 4 segundos. En 1954, un hombre logró romper el récord y corrió la carrera de 1 milla, de 1500 metros, que se llama ahora, la corrió en menos de 4 segundos. Durante el resto del tiempo nadie había podido. Y él, en 1954, logró hacerlo en menos de 4 segundos. ¿Sí? Logró hacerlo. ¿Sí? Y ¿saben qué pasó después de que él lo logró? Que mucha gente empezó a lograrlo. 4 minutos, perdón, no son 4 segundos, 4 minutos, perdón, claridad. En menos de 4 minutos poder recorrer 1500 metros o 1 milla, ¿cierto? 1500 metros en menos de 4 minutos, ¿sí? Y nadie había podido. Después de que este hombre pudo, nadie ha fallado en correr la carrera de la milla en más de 4 minutos, ¿sí? En más de 4 minutos. ¿Qué significó? Que si dijeron, si él puede, yo también puedo. Y de ahí en adelante muchos pudieron, lo que significa que la actitud es contagiosa, que la actitud puede hacer la diferencia en muchas cosas. Y hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de un invitado muy especial. Está aquí con nosotros en esta sala Samuel Ferney Valencia. Él es psicólogo, él es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Sordociegos Surcoe y él es representante para América Latina de la World Federation of Deafblind. Y
yo le invité esta tarde a estar con nosotros para que hablemos desde su experiencia de la importancia de la actitud. Entonces quiero darle la bienvenida, Samuel. Ahí está bien, ¿sí? Ahí está perfecto. Samuel, muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Buenas tardes para todos y todas. Les envío muchos saludos. Muchas gracias, amigo Jaime, por la invitación a participar y acompañar esta actividad que están desarrollando ustedes. Y quisiera entonces compartir con ustedes sobre pues cosas que de pronto pueden ser de interés también para varios. Pero antes les quiero contar, yo soy sordociego, yo no veo, yo no escucho, soy sordociego total. Y pues bueno, tengo otros ojos y otros oídos que no son los míos, son los de mi esposa. Y mi esposa, pues bueno, somos como los dos uno solo. Y en este momento, pues de manera profesional y ética, me va a apoyar en la comunicación, pero la expresión es mía. Ella está al lado mío, mi esposa, apoyándome para poder transmitir la información y la comunicación. Yo hablo con la lengua de señas táctil por ser persona sordociega. Y pues les voy a contar pues mi experiencia personal. Otra vez pues les cuento mi nombre, Samuel Valencia, como lo contó Jaime. Bueno, esos son los cargos ahorita que tengo y eso pues me trae responsabilidades grandes, responsabilidades pues con la población a la que yo pertenezco, porque como líder yo requiero también todo el tiempo pues no solamente hacer incidencias, sino visibilizar también población como la mía. Entonces es una responsabilidad grande porque somos una población que necesita y busca reconocimiento de la población. Soy psicólogo, pero mi enfoque es en un contexto comunitario y con un enfoque conductual cognitivo. Y trabajo de manera específica con personas con discapacidad sensorial. Bueno, entonces primero les voy a contar primero algo de mi vida y después les voy a contar pues la reflexión que yo hago de la actitud. Entonces quisiera saber si pues me escuchan y para poder contarles también. Les voy a contar algo de mi historia, pero no es de pronto para que ustedes se sientan como emocionados, muy emocionados, no, sino para que ustedes puedan ir reflexionando cómo estas situaciones hacen que cambiemos y vayamos construyéndonos también como con nuestra identidad. Bueno, yo no nací sordociego, yo veía y escuchaba. A los 5 años quedé sordo. Y la razón fue por una meningitis de más de 32 grados de fiebre que me dejó sordo. Yo no aprendí la lengua de señas. Yo veía con los ojos los labios de las personas para saber lo que hablaban. De esa manera fui creciendo. O sea, fue algo normal para mí siempre estar haciéndole la lectura de los labios de las personas. Cuando iba a cumplir 17, es decir, tenía 16, casi 17, empecé a perder la visión progresivamente hasta quedar totalmente apagada. A los 17 años ya soy sordociego o ciego total. Ahí es cuando todo es más difícil, porque yo ya era sordo, pero pues había normalizado mi vida. Y ahí es cuando yo digo, bueno, estoy joven, estaba estudiando, tuve que interrumpir mis estudios, tenía sueños,
entonces tuve que interrumpir los sueños que tenía. No tenía cómo comunicarme, porque antes yo veía los labios de las personas y ya después no tenía cómo comunicarme. Y siempre pues en acompañamiento con mi mamá, tratando de buscar soluciones. Entonces siempre estaba con ese miedo de qué va a pasar más allá y de pensar todo el tiempo de que no voy a poder hacer nada, todo es imposible, porque yo no veía, no escuchaba, era hacer todo imposible. Y yo conocía o había visto personas con discapacidad física, había de pronto conocido ciegos y de pronto sordos, pero nunca había conocido personas sordociegas como yo, nunca. Y no creía que yo pudiera tener una vida más allá en adelante. Ahí fue cuando yo ingresé a la Asociación Colombiana de Sordos Ciegos Surcode, donde estoy ahorita. Y ahí empecé a aprender cosas, aprendí diferentes formas de comunicación que utilizan las personas sordociegas, aprendí a usar el bastón, pude relacionarme con otras personas, también tuve acompañamiento psicológico para también ir resolviendo cosas propias y poco a poco fui comprendiendo que mi mundo ya iba a ser diferente. Entonces era decir, bueno, era un proceso para mí raro, pero cuando empecé a aprender fue cuando tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Quería o no seguir estudiando porque yo había interrumpido mis estudios, estaba como en 8º grado y dije, bueno, voy a tomar la decisión, no importa lo que suceda, voy a seguir estudiando y voy a continuar el colegio. Ahí fue cuando, después de varias gestiones, ingresé al Colegio Filadelfia para sordos. Y ahí habían varias personas sordas, algunos sordos ciegos y otras personas. Entonces empecé a emprender diferentes acciones para continuar sin importar, ya no concentrándome en que yo era sordo ciego, sino en lo que yo quería hacer hasta que me gradué del colegio. Y después del colegio también yo pensaba, bueno, yo no tengo habilidades, pero pues debo tener algo o alguna habilidad, no sé. Entonces, pues necesitaba también plata. Entonces aprendí braille y hacía tarjeticas en braille y las vendía y de ahí tenía recursos. También, por ejemplo, empecé a trabajar en una fundación donde tuve la oportunidad de ayudar en capacitaciones y ahí me pagaron algunas cosas. Entonces, poco a poco empecé como a buscar opciones que fueran contribuyendo o supliendo esas otras necesidades que tenía. Y uno de esos trabajos, por ejemplo, fue apoyar capacitaciones a profesores. Yo quería seguir estudiando y quería entrar a la universidad, pero entonces venían otras preocupaciones porque era yo no tengo plata, yo solo sin un guía intérprete pues no podría. Entonces, entre varias gestiones me enteré que habían unas becas para concursar para la universidad, me inscribí, la gané, pasé el concurso y me gané la beca, pero entonces volví a la otra preocupación, no tengo guías intérpretes, ¿qué voy a hacer para poder continuar? Por esa época ya habían otras normas de discapacidad, hice una acción de tutela, salió a mi favor y pude tener los guías intérpretes que necesitaba para continuar en la universidad. Entonces, durante todo el tiempo es como decir, bueno, hay una barrera, pero decir, bueno, hay que mirar cómo quebrantarla y seguir adelante. En este momento pues soy casado, he podido seguir subiendo de nivel también personal, mejorar en muchos aspectos. Tengo muchos sueños todavía, quisiera estudiar una maestría y en general esa es como la historia de mi vida, un poco resumida. Pero les cuento en mi experiencia cuáles son esas actitudes. Y yo quisiera
pues también preguntarles a ustedes que para que puedan ir mirando cuáles son esas actitudes. Bueno, por una parte, yo como persona, pues internamente, cuando pues como persona sordociega sí tengo miedos y preocupaciones. Y sé que hay una barrera, porque ser sordociego no me permite ni comunicarme, ni acceder a la información, ni relacionarme con otras personas fácilmente. Entonces es como decir, todo está cerrado, ¿no? E inicialmente, pues cuando yo llego a esta condición, sí tuve esos pensamientos negativos de decir, yo no voy a servir para hacer nada y lo mejor que puede pasar es morirme. Entonces, en la medida en que empiezo a salir y conocer otras cosas, es cuando empiezo a cambiar mi pensamiento y me doy cuenta que yo tengo algunas cosas que me empiezan a favorecer. Por ejemplo, que tengo determinación a la hora de tomar una decisión, es decir, quiero seguir estudiando y no me importa las dificultades que se puedan presentar o las cosas que hayan en este mundo que por las que tenga que pasar, porque es lo que quiero hacer. Sí, quizás yo me hubiese quedado en ese pensamiento primero de que no puedo, pues quizás me hubiera quedado ahí. Hubiera seguido en medio pues de la depresión, y la depresión afecta a la salud. Entonces empecé fue como a enfocarme en esas cosas que quería y no en la situación en la que estaba en ese momento. Veía ejemplos de otras personas que decía, bueno, por ese lado de pronto puedo conseguir algunos objetivos, o por otro lado. Entonces, empezar a identificar diferentes cosas que me pudieran facilitar ese propósito que yo tenía. Tengo una personalidad y un carácter como obstinado, es decir, que yo, a pesar de las situaciones que se presentaban, persistía, estaba ahí. Por supuesto, también muchas veces he sentido y siento miedo de las cosas, pero por ejemplo, si mi decisión era que yo quería candidatizarme en un cargo para liderar un proceso en mi población, a pesar del miedo que eso me podía producir, es decir, mi actitud frente a decir, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer y lo puedo hacer, entonces me candidatizo. Entonces, poder como hacer a un lado ese miedo que me da frente a las cosas y decir siempre frente al miedo, yo puedo. Al lado mío, pues siempre quien ha estado, pues Dios. Entonces, yo leí en la Biblia, en Josué capítulo 1, cuando Dios dice que no tengamos miedo, porque dice, no tengas miedo porque yo estaré contigo. Y a pesar de que el mundo esté en contra o todo el mundo esté en contra, la confianza debe estar es conmigo. Entonces, en esa palabra, por ejemplo, siempre sentir que uno tiene un respaldo como el de Dios. Y esa actitud de decir, yo lo voy a hacer. Entonces se unen las dos cosas para hacer el esfuerzo y poder superar la situación. Entonces, esas son como las cosas que de pronto pasaron conmigo. Ustedes ven y ustedes escuchan. Entonces tienen muchas más facilidades a la hora de tomar una decisión y hacerla. Yo creo que ahí es importante tomar decisiones frente a lo que queremos, tomar la decisión. Y en este momento pues tengo una vida ya pues normal, trabajo, tengo un hogar, tengo responsabilidades, tengo que seguir tomando decisiones. Como cualquier otra persona, no soy perfecto, tengo errores, a veces hago las cosas mal, a veces me esfuerzo porque salgan bien. Entonces, pero siempre la actitud que tengo es decir, hay que seguir adelante, hay que seguir. Y no sé qué venga a futuro, no sé, pero yo sé que cuando uno asume eso, pues vienen las bendiciones
Y también se siente uno muy contento de saber que uno se lo propone y lo consigue. Y también sirve mucho cuando uno resuelve y decide sobre esas actitudes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una propia vida y tiene que tomar decisiones en ese camino que llevan. Yo les deseo que ustedes tengan muchas bendiciones y ustedes que también creen en Dios. Cuando estamos en esos momentos es cuando le pedimos a Dios sabiduría, fuerza, también el tema con la familia, esa fuerza con ellos. Entonces, en general es eso. Pues ya le doy el espacio a Jaime, no sé si tengan preguntas o no sé, voy a estar muy atento. Muchísimas gracias, Samuel. De verdad que para mí tú eres una persona que tiene una excelente actitud. Siempre me está haciendo un chiste, siempre se está eh, riendo de mi barba o de cosas de mi forma de reaccionar también. Y sé que siempre te he visto con una muy buena actitud. Por eso para mí eres un ejemplo de una persona con una muy buena actitud frente a la vida. Y te agradezco por compartir con nosotros este tiempo y ese testimonio. No sé si tengas el tiempo para responder algunas preguntas. ¿Podrías? Tranquilo, sí, cualquiera. Sí, ahorita no tengo nada, como ninguna obligación ahorita con mi tiempo. Muy bien. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Samuel. Realmente es una experiencia de vida impactante, interesante, realmente maravillosa. Quisiera saber si hay alguno que quisiera hacer una pregunta. Quizá más que una pregunta, de mi parte quisiera decir que Samuel es un ejemplo a seguir. De verdad que es un ejemplo digno de admirar. Que gracias a Dios por su vida, por todo lo que ha logrado y así demostrarnos a nosotros que si Dios está con nosotros, todo es posible. Así que gracias por estar aquí, Samuel. De verdad que muy valioso su testimonio y que el Señor lo bendiga siempre. Pastor, si me permite. ¿Quién más? Pastor, ¿puedo? Sí, señor. Como no tenemos, no sabemos, no les vemos la carita, porfa, si ustedes dicen quién es, para que podamos saber quién es, porque no les vemos. Listo. En este momento pues estoy laborando, pero me alegra mucho poder compartir, poder estar con ustedes. Muchas gracias, pastor. A nuestro amado hermano, felicitaciones, un gran ejemplo. La verdad, gracias a Dios por usar personas como ustedes que tienen ese valor, esa fuerza para seguir adelante, darnos ejemplo, y muy agradecido con Dios porque esa cita bíblica me la ha estado dando desde hace mucho tiempo, y cuando él la cita nos muestra que la incapacidad la tenemos nosotros mismos, somos nosotros los que ponemos el impedimento, y que, como nuestro pastor nos enseñaba, la actitud que tomamos en los momentos, más que todo en los momentos difíciles, no van de acuerdo con lo que nos han enseñado o con lo que el Señor nos enseña en su palabra, y hoy nos lo recuerda, nos hace ver de que no importa la situación o la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, en la que estemos,
es tener siempre la mejor actitud ante lo que se nos pueda venir o ante lo que podamos estar viviendo. Les doy muchas gracias. Gracias a nuestro pastor por el invitado. ¿Me recuerda el nombre de él, por favor? Samuel. Samuel. Daniel. Samuel. Felicitaciones, felicidades. Dios lo siga usando, Dios lo bendiga grandemente, lo siga usando como hasta el día de hoy lo ha hecho. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Samuel, yo sí tengo una pregunta. ¿Tú crees que una actitud sí puede hacer la diferencia en la vida de una persona? O sea, tener una mala actitud en tu misma experiencia, ¿cierto? Cuando una persona tiene una mala actitud, y tú creo que has conocido muchas personas, incluso muchas personas que que también son sordociegas, y tú has visto personas con diferentes actitudes. ¿Tú sí crees que una mala actitud puede hacer la diferencia en la vida de una persona para bien o para mal? Bueno, esa pregunta es un poquito difícil porque lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos como un plan, ni sabemos qué va a pasar con nuestra vida, ni cómo va a ser nuestro camino. Nosotros no sabemos a veces qué circunstancias puedan haber. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, también qué ejemplos o qué apoyos cercanos puedan haber, no es fácil a veces eso. Sin embargo, por ejemplo, cuando se encuentran ejemplos o cuando se encuentran también apoyos, es posible también cambiar la actitud también. Pero efectivamente la actitud cuando yo pienso en qué va a pasar, va a ser diferente la situación. De pronto no la situación del momento, pero sí otras de ahí en adelante. Un ejemplo particular, en algún momento con una compañera sordociega estábamos los dos solos y teníamos que llegar a nuestra casa. Y ella estaba con esa actitud de decir, ¿qué vamos a hacer? Los dos sordociegos solos, ¿cómo vamos a llegar a la casa? ¿Quién nos ayuda ahora? ¿A quién le vamos a comunicar? Y yo fue el que tomé la actitud de decir, no se preocupe, yo soy capaz de guiarnos los dos y hágame caso que vamos a llegar los dos a la casa. Entonces como que la contagié de esa actitud de decir, no piense ahorita en lo negativo, sino asumamos el reto los dos y nos vamos los dos para la casa. Y cuando ella vio como esa actitud que tomé, como que, bueno, me hizo caso y nos subimos al bus. Empecé a contarle en el trayecto lo que iba sintiendo, lo que iba oliendo, lo que yo iba creyendo por donde íbamos. Y de esa manera la mantuve tranquila en esa pues ansiedad que tenía. Y llegamos bien a la casa, llegamos bien. Y bueno, ya cuando llegamos a la casa, pues ella quedó sorprendida de decir, pues lo hicimos. Llegamos los dos a nuestra casa como pudimos. Entonces, cada persona va a tener una actitud diferente frente a las situaciones. Y dentro de las mismas personas sordociegas, todas tenemos actitudes diferentes. Y a veces como no ver otros ejemplos o tener unas guías, aumenta también como esa actitud negativa. Cuando se encuentran, por ejemplo, unos referentes positivos, posibilita hacer algunos cambios de actitud un poco más positivos. Este es como un ejemplo específico con sordociegos, porque hay unas discapacidades en general, yo creería que por lo menos 3, como sordoceguera psicosocial y múltiple, donde la situación es mucho más compleja. Pues hay otras discapacidades como física, visual, auditiva, pero que pues también tienen sus barreras, pero de alguna manera es un poco más fácil entrar o encontrar soluciones rápidas e inmediatas, un poco más fácil en comparación a los otros. Y también pues porque ustedes entenderán que, por ejemplo, como sordociego,
uno se acostumbra casi que a depender de otro, a ser como muy dependiente de ciertas circunstancias. Entonces a veces cuesta mucho llegar a tomar una decisión de una actitud así tan fácil y tan rápida. Muy bien. De todas maneras, creo que has dado con un punto muy importante, ¿cierto? Y que también espero poder abordar al final, y es cómo nos rodeamos de gente con buena actitud, ¿cierto? Y cómo las personas alrededor pueden mostrarnos una buena actitud y contagiarnos de esa buena actitud o de una mala actitud también, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, yo recuerdo de una manera muy, muy interesante cuando estaba recién conociendo a Samuel, y me recuerdo que Samuel vivía en el 20 de julio, arriba del 20 de julio, y él se iba en el colectivo hasta, hasta Chapinero, y él iba a la universidad en la que yo trabajaba, él llegaba allá y se iba solo. Y a mí me parecía una locura completa que Samuel cogiera un colectivo y llegara hasta Chapinero desde el 20 de julio en Bogotá. Los que conocen Bogotá saben que estamos hablando de sitios muy, muy lejanos. Y recuerdo esa experiencia un día que él, como suele suceder en Bogotá, el conductor, digo yo, el mugroso conductor, le dio por coger otra ruta y lo confundió y terminó en el paradero. Y aún así, estando en el paradero, me acuerdo que Enrique King lo fue a recoger y llegó hasta la universidad, y él estaba supremamente campante como si nada, y además haciendo chistes de que había conocido el paradero de por allá en no me acuerdo dónde era ese paradero, era como abajo de la 80, por allá lejísimos. Y eso es actitud, creo que Sí. eso es lo que yo he dicho. ¿Sí te acuerdas tú, Samuel, de esa experiencia? Sí. Sí, lo que pasó ahí es que les explico. Lo que pasa es que en mi caso, debido pues a las barreras que se presentan con mi discapacidad, tiende a ser un poquito esquemático, entonces como que muy planeado, y cuando se sale del plan, entonces, por ejemplo, yo soy muy precavido también, entonces yo llevo mi bastón, llevo una hojita para escribir, porque yo sé que se puede presentar algo. Pero ese día precisamente además olvidé mi bastón, ese día no tuve precauciones y me subí y me fui tranquilo porque ya me había acostumbrado a la misma. Y tenía que estar en la universidad a las 7:30 y yo salí casi a las 4:30 de la mañana, entonces iba en mi trayecto tranquilo, normal, cuando de repente siento que cambia. Sin embargo, volví y me tranquilicé y dije, bueno, ¿qué voy a hacer si cambió la ruta? Dije, esperar a ver qué vamos a hacer. Pero entonces mi actitud fue como decir, bueno, pendientes a ver qué vamos a hacer, pendientes a ver qué es lo que va a pasar. Y ahí tenía que tomar una decisión. Entonces dije, me bajo, no me puedo bajar porque no sé dónde me voy a bajar y me voy a perder. Dije, bueno, me tocó irme hasta el terminal, que es más seguro, hasta el paradero. Pero irme hasta el paradero implicaba pues ir hasta llegar tarde a la clase a la universidad. Dije, bueno, pero ¿dónde tengo más riesgo? ¿Bajándome donde esté? Si me pierdo, si me roban, si me pasa algo. O si llego al paradero y más bien allá en un sitio donde hay, pues el conductor mira qué hace. Ahí es cuando me percato que abro mi maleta y no tengo el bastón. No traía, yo estaba acostumbrada siempre porque el bastón también pues reemplaza mis ojos. Entonces dije, bueno, no importa. Entonces esperar a ver entonces hasta el paradero a ver qué otra idea se me ocurre. Entonces en ese trayecto llegué al paradero y era lejos, muy lejos. Incluso subió una montaña y volvió y la bajó y yo sentía que estaba haciendo eso. Cuando ya sentí que el bus se quedó quieto durante unos minutos, es cuando yo digo, bueno, aquí creo que ya llegó. Saqué mi papelito y mi esfero y escribí, por favor, llame a Enrique King, no veo, yo no escucho. Y el conductor, pues me recibe el papelito, yo creo que llamó.
Y bueno, me quedé, ahí me hizo ya como un gesto de que tranquilo, que ya llamé. Mientras tanto me senté ahí cerquita y el conductor hasta puso música para que me relajara, y puso un reggaetón y bueno, hasta que al rato llegó Enrique. Pero mientras pasó ese tiempo, pues yo aproveché y traté de hablar con el conductor y me quedé ahí tranquilo. Y hasta me dio alegría que me hubiera pasado esa experiencia porque dije, uy, o sea, es una experiencia más para aprender. Si me pierdo, ya tengo esa experiencia de decir qué solución voy a encontrar. Enrique llegó asustado, preocupado. Y yo le dije, ya, tranquilo, ya, lo aceptamos porque así ya pasó. Y cuando llegamos a la oficina de la universidad, hasta el rato fue que yo dije, uy, o sea, me sorprendí de lo que pasó, pero me ha servido mucho ser esquemático y rápidamente como pensar en qué decisión voy a tomar. Si me hubiera bajado quizás del bus, de pronto me hubiera perdido. Yo ya he aprendido a identificar mi personalidad, mi carácter, mis cosas y eso me ayuda. A veces soy un poco cansón, pero el ser cansón me ha servido mucho para poder como conseguir ese objetivo. Y con mi esposa, bueno, ahora ella es quien me apoya mucho, pero siempre también me he identificado por ser como cansón y persistente ante una situación difícil. Muy bien, Samuel, muchas gracias. De verdad que sí, yo recuerdo esa experiencia porque creo que todos estábamos más asustados que Samuel en esa vez y preocupados que él en ese caso. Pero eso es una actitud, o sea, eso es a lo que yo estoy refiriéndome con actitud. ¿Quiénes están pidiendo la palabra? Yo, Rode. Hermano Francisco y hermana Rode. Listo, vamos con el hermano Francisco y luego hermana Rode. Samuel, buenas tardes, Dios te bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Sé que es una etapa desde muy pequeño, lo que alcancé a escuchar desde los 5 años que perdió el hablar y a los 17 años. En esa etapa de juventud, ¿qué barreras ¿qué nos puedes enseñar o más que todo a los jóvenes y más en la barrera que en ese momento aparentemente eras adolescente? ¿Cómo lograste superar esa etapa de adolescente? Porque es un joven, un niño, llamémoslo así. ¿Cómo logró superarlo? ¿Cómo nos puede, o a los jóvenes, qué le puedes o qué nos puede motivar de esa actitud que tú tienes, que es un gran ejemplo? Muchas gracias. ¿Respondo o esperamos la otra pregunta? Dale, Samuel, de una vez. Sí. Bueno, yo creo que ustedes entienden que cuando uno es joven uno ve el mundo diferente. Y cuando uno está de joven es cuando más uno como que busca modelos para copiar y siempre anda pendiente de lo que esté de moda. Cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, a mí me gustaban las cosas del mundo, a mí me gustaba el fútbol, me gustaba tomar cerveza, me gustaba ver Pedro el Escamoso, me parecía muy chistoso. En el colegio también andaba como, incluso hasta tenía amigos ñeros. Entonces, pues como toda esa situación de sentirme dentro de todo el grupo. Cuando ya veo que pierdo pues la vista, para mí fue duro porque yo decía, ya no puedo ver como esos referentes o modelos, ya no puedo volver a ver mis novelas, a jugar el fútbol, a salir con mis amigos. Entonces yo dije, pues ya no puedo ser igual que otro joven. Y la moda, a mí me gustaba mucho estar pendiente de la moda. En esa época la moda eran los pantalones botacampana. Y después de un tiempo de no haber visto, me doy cuenta que esas cosas que se quedaron en mi cabeza, se quedaron ahí. Yo seguía buscando cada vez que iba a comprar pantalones botacampana después de muchos años, porque se quedó en mi cabeza que eso era la moda. Entonces, afortunadamente nunca pues pasé a hacer cosas malas ni muy negativas, pero sí me dolió mucho como saber como joven no podía estar igual que los otros jóvenes.
Pero ya después fue cuando dije, bueno, como que le di más relevancia a lo que yo pensaba, de lo que yo quería hacer y de lo que yo era. Por ejemplo, ya no iba a jugar más videojuegos, no podía. Pero de alguna manera dije, bueno, si estuviera jugando videojuegos, hubiera quizás estado jugando los videojuegos y no haciendo la tarea. Entonces, no decía, de alguna manera eso tiene su ventaja. Entonces, creo que esas cosas de principio que las perdí, me dolieron. Ya después vi que era algo positivo no tenerlas porque me permitió seguir adelante con lo que quería. Y de joven, por ejemplo, como yo primero fui sordo, aunque era joven, por ejemplo, todo lo que pasaba era como que yo me copiaba de todo el mundo y quería hacer lo que hacía todo el mundo. Y ya después fue cuando tomé criterios para decir, no, voy a hacer lo que yo quiero. Y fue así. Muy bien, eso es actitud, ¿cierto? O sea, ver lo que uno puede sacar de provecho en el momento de la circunstancia que tiene. Eso es a lo que yo llamo actitud. Hermana Rode tiene una pregunta. Creo que vamos a ver dos preguntas. Sí, hermano, ante todo, pues darle gracias a Dios por personas como él, porque nos enseñan mucho y nos dan como ese aliciente de que si personas como él son tan capacitadas, ¿por qué no nosotros? Entonces nos enseña mucho, lo felicito definitivamente y doy gracias a Dios por tenerlo en su vida, porque sin él tampoco podemos hacer nada, ni nosotros que tenemos todo, ni él que tiene su deficiencia. Entonces él hace más a veces que nosotros mismos. Felicitaciones, de verdad hace más que los que tenemos todo. Pues mi pregunta es, ¿qué tan bueno es para nosotros como líderes tener un plan como rutina siempre? ¿Es bueno, es malo estar uno rutinario, siempre hacer lo mismo a la misma hora, por el mismo lugar? ¿Qué es recomendable en este caso? Según lo que él siente y piensa con lo que le ha pasado. Gracias, hermano. Bueno, lo que pasa es que hay dos contextos y también va a depender de lo que cada persona sea y su contexto mismo. Hay personas, por ejemplo, que son más esquemáticas, otras que son como más libres pero más creativas. Entonces no habría de pronto como una recomendación que pudiera servirle a todos igual. Pero es importante saber que primero cada uno tiene su propia personalidad, su propio carácter, quizás ya tenga identificadas sus habilidades y en base a todo eso también se toman decisiones. Entonces, cuando uno es líder, lo que creemos es que, por ejemplo, pues un líder es un ejemplo. Un líder es una persona que siempre es como fuerte, que tiene todas las habilidades, que tiene que todo planearlo para que le salga perfecto. Y resulta que a veces pues pasan cosas que pues pasan porque pues, que no son fáciles de controlar. Entonces yo creo que cuando surgen esas situaciones lo que debe resaltar el líder es la capacidad de poder identificar la situación y buscar como las posibles soluciones y así como decía Jaime, decidir mostrar la cara en ese momento que uno cree que debe ser la mejor cara para ese momento. ¿Por qué? Porque una cosa que pasa con los líderes es que uno está expuesto a que otros también imiten ese liderazgo, pero a veces es una responsabilidad muy grande que otros imiten a uno. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo como líder tengo que estar en escenarios de incidencia política y esos escenarios son muy duros porque son escenarios donde uno se expone a que lo critiquen, a que como que censuren también todo el tiempo su comportamiento. Y entonces por eso siempre hay que casi que estar tomando decisiones de la actitud todo el tiempo. Y yo creo que ahí lo que serviría es que una vez identifique cada uno estas condiciones que ya les enumeré, mirar cómo entonces la decisión en base a eso puede mejorar
la situación o ayudar en la situación, porque a mí me parece importante que ustedes partan también de identificar esas situaciones que hacen parte de esa decisión. Generalmente uno debe tomar, es como el ejemplo de Jesús. Jesús siempre en situaciones difíciles pensaba en cuál era la manera más inteligente como de reaccionar, de responder, de decir, de actuar. Entonces, pues yo como humano, pues no puedo decir que me imiten a mí porque no, pero yo creo que tomar ejemplos como el de Jesús y estar siempre como pensando qué es lo mejor que pudiera yo hacer en este momento. Entonces, siempre pensar en eso va a ayudar a orientar un poco esa respuesta y esa actitud. Entonces, pues es una decisión muy propia y muy personal la actitud también. Por eso es bueno identificar todo lo que alrededor está. Muy bien, muchas gracias, Equipo de Samuel. trabajo con uno solo. Pastor. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo Henry Alejandro me ha dicho que en el chat tenía una pregunta y doy la palabra a ¿quién? ¿Quién me está pidiendo la palabra? Natalia Orozco. Natalia, listo, Natalia. Te doy la palabra, Natalia. Yo también. Gracias, hermano. Bueno, una pregunta muy breve para Samuel. ¿Cómo cree que esta actitud lo ha ayudado a influenciar la vida de otras personas? Particularmente de otras personas con las mismas condiciones que Samuel ha tenido. Está cerrado el micrófono. Eso, listo. Sí, efectivamente. No, todavía no. Todavía no, todavía no. El micrófono está cerrado. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Dice, bueno, la actitud depende de algunas cosas. Voy a ponerles un ejemplo. Si uno pone siempre de ejemplo a Jesús en su comportamiento y en su actitud, pues bueno, a veces uno dice, uy, es que compararse uno con Jesús va a ser difícil porque Jesús fue superior en todo, ¿no? Pero a veces también uno puede pensar eso. Pero yo creo que frente a mi actitud y que otros la vean, ha servido mucho en que puedan identificar las barreras y frente a una barrera buscar una solución. Pero a veces hay barreras tan duras o situaciones tan difíciles que a veces resulta como tan difícil que incluso hasta doloroso llegar a tomar decisiones. Y a veces no siempre la personalidad va a ayudar a tomar fácilmente la decisión. Voy a poner un ejemplo. Con una persona sordociega, una vez yo le dije, si le da miedo irse solo porque es muy lejos, o irse en avión o en el bus, ¿por qué le da miedo? Yo le preguntaba y decía, no, yo no puedo, no. Entonces yo le dije, bueno, pues le cuento que yo la otra semana me voy a ir para Barranquilla solo, en un avión. Y sí, efectivamente me fui. Cuando estaba allá en Barranquilla, lo llamé y a través de la mamá, pues hablamos y le dije, mire, ¿se acuerda que le dije que me iba a venir solo para Barranquilla? Dijo, sí. Entonces, bueno, entonces mire, le conté cómo fue que hice y qué planeé para poderme venir solo. Esa persona dijo, pues, pero entonces, sin embargo, eso no cambió su actitud y su pensamiento de decir, uy, si lo voy a hacer y me voy a arriesgar, no. Porque él quedó, dijo, bueno, es que un día y todo controlado, pues bueno. Entonces, digamos que es un tipo de personas donde necesitan como que varias veces haya un refuerzo para que tomen la decisión. Eso se llama un condicionamiento clásico, es decir, un refuerzo para que pueda aceptar hasta que su esquema de pensamiento logre entender que lo va a poder hacer, porque de primera no lo va a entender a veces. Entonces, eso va a depender también de algunas personas que rápidamente lo asimilen y acepten el reto y lo hagan, a que algunos se demoren un poco más en cambiar ese pensamiento. Vale, muchas gracias.
Muy bien. Sí, esto está ligado con pensamientos. Y Samuel nos lo ha mostrado con varias de sus intervenciones. Quiero darle la palabra a Natalia para ir terminando las preguntas. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué fue determinante en el momento en que se presenta esta situación de perder la vista para determinarse cambiar la actitud? Porque pues evidentemente pues cuando se presentan situaciones difíciles pues como que uno decae un poquito o ve la situación un poco pues como que se le baja el ánimo a uno, pero entonces ¿qué es determinante para decir yo no voy a tomar una mala actitud, sino que voy a tomar una actitud correcta ante las situaciones o ante las adversidades? Uy, explicar eso es difícil, porque lo que yo sentía muy adentro era que pues primero no era fácil efectivamente ver la situación del momento y porque yo no lo esperaba. Entonces, por ejemplo, recuerdan que yo antes les decía que yo como joven yo no tenía como un carácter ni una firmeza de tener unos criterios para seguir, sino que todo lo que yo hacía era por imitar la gente y estar contento. Entonces, cuando me enfrento a estas situaciones, cuando tengo que a mí mismo decir de dónde voy a sacar la firmeza para cambiar. Y encontrar eso no fue fácil, porque, bueno, yo primero empezaba era por decir, bueno, la barrera que en este momento es esta, en otro día es esta semana es esta. Y habían momentos, obviamente, que como persona yo reaccionaba de manera, pues, airada, brava, porque acumular esa sensación de estar todo el tiempo encajonado en barreras y no poder hacer nada me llevó a una situación de explotar. Entonces, identificar barreras lo que hizo fue ponerme mucha ansiedad. Entonces, en el caso nuestro de los sordociegos, nosotros desarrollamos muchos problemas de ansiedad por eso, porque uno está acostumbrado, o sea, uno no puede fácilmente controlar lo que va a pasar, ni eliminar la barrera rápida, ni fácil, y entonces eso le causa a uno internamente mucha ansiedad de qué voy a hacer, qué va a pasar, yo quiero hacer esto y no se va a poder, entonces esa ansiedad de la situación. Entonces, ¿qué cosas me ayudan? Las cosas que se van presentando pueden servir para ponerse uno más negativo, ponerse más positivo. Y a veces uno quisiera que las cosas fueran rápido, que la solución fuera rápida. Y cuando las cosas se ponen lentas, pues empeora la ansiedad. Entonces, en mi caso, mi personalidad y mi carácter me ponen mucho peor, más ansioso, porque a mí me gusta que todo sea rápido, temprano, fácil. Y cuando eso no es así, eso me estresa, me pone ansioso y tengo que tomar decisiones. Pero entonces también como saber coger ese carácter y ponerlo firme y decir, bueno, esta es mi firmeza, mi decisión y a pesar de la barrera, si no lo puedo hacer hoy, sigo persistiendo hasta que mirar hasta cuando lo logre, no importa cuántas veces tenga que intentarlo. Y si por intentarlo tengo que volver a sufrir y enfrentar otras cosas, pues lo tengo que enfrentar. Entonces, esa firmeza me ayudó mucho a superar ese proceso. Pastor, ¿me permite hablar? Sí. Tengo a la hermana Alexandra que pidió la palabra y terminamos con la hermana Gloria, que me está pidiendo la palabra. Listo. Alexandra y Gloria. Gracias, hermano Jaime. Buenas tardes. Agradezco a Samuel por compartir mi experiencia de vida. Y en realidad, pues, he tenido la fortuna de compartir con personas con diversas discapacidades, pero escuchar de fondo todo su
su cambio que tuvo por diferentes etapas ha sido bastante valioso. Me llama mucho la atención cuando Samuel dice el esquema de pensamiento, o sea, es enseñarle al esquema de pensamiento que lo puede hacer. Esa frase me llamó mucho la atención porque si uno la asocia con la importancia de que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente y con esta frase que Samuel nos dice de decirle al esquema de pensamiento que lo podemos hacer, en realidad es lo que nosotros vemos en las personas con discapacidad. Ese esquema de pensamiento en ellos totalmente cambia porque son más capaces que nosotros, los que física o cognitivamente no tenemos aparentemente ninguna discapacidad. Entonces, sí, es una frase bastante importante, la cual pues quiero y voy a entrar en estudio con la renovación de la mente, porque se deben de cambiar muchos esquemas. ¿Sí? Eso mismo hace que nosotros podamos tener una actitud diferente ante ciertas circunstancias, porque esos esquemas vienen con muchos hábitos que nosotros a veces traemos. Entonces, qué importante de verdad. Muchas gracias, Samuel, por esa compartir. Claro. Claro. Bueno, más que una pregunta, yo quiero en esta tarde, amado hermano Ferney, para mí es un testimonio titánico. La verdad que el ejemplo de actitud tan buena que Samuel Ferney Valencia me ha mostrado en esta tarde, esa tenacidad que me contagia y me conmueve mi ser, porque por un momento me cierro mis ojos y me ubico yo, digamos, en su situación, que no escucho los sonidos, que no veo nada. Y para mí eso me conmueve, Samuel. Considero sus posibilidades, considero su tenacidad. Para mí es algo muy fuerte, la verdad. Este testimonio me ha conmovido y veo también la misericordia y la gracia de Dios con la cual me gustaría que me hablara un poco de esa relación, de esa comunión, más bien con Dios, porque veo que es que usted es muy privilegiado, eso no lo hace cualquiera. Para mí es un ejemplo tenaz, titánico. O sea, Dios mío, Señor, me lo imagino andando por las calles de Bogotá. Uy, Señor, Dios mío, no. Señor, es algo majestuoso, no sé, es algo para mí sobrenatural. La verdad que es un ejemplo muy grande, su actitud para mí es titánica. Uy, Señor. Entonces, por favor, me puede decir cómo hace usted para, o sea, Dios mío, esa comunión con Dios, yo sé que Dios tiene que hacer algo ahí poderoso en usted porque, mejor dicho, faltan palabras. Muchas gracias, hermana. Bueno, yo no sé si ustedes puedan primero entender que yo no soy perfecta. Y tampoco no creo que quizás yo sea más especial para Dios que otra persona en el mundo, tampoco lo creo. Pero lo que yo siempre recuerdo es que Dios con todos, a todos nos tiene misericordia. Entonces yo recuerdo la historia de Moisés, Abraham, perdón, que Abraham también era muy positivo, confiaba mucho en Dios y tenía un familiar que no era igual de positivo y no tenía la misma confianza. Pero yo creo que aunque a Abraham le fue mejor, Dios los quería a los dos. Y lo que me ha servido mucho también es de alguna manera en algunas circunstancias decirle a Dios, pues bueno, Dios, tú también tienes aquí la decisión, entonces tú decides qué va a pasar. También pues yo tengo pecados, yo también cometo errores y ante Dios pues yo reconozco mis faltas y yo debo siempre creo que lo que me ha servido mucho es confiar en Dios,
Me gusta escuchar mucho también las enseñanzas del pastor, porque eso me alienta también. Y bueno, hay varios, entonces yo escucho varios, entonces también leo a veces reflexiones, pero eso me ayuda a fortalecer también mi confianza con Dios, porque yo sé que así como Dios hace conmigo, yo le doy gracias porque yo sé que así Dios hace con otros. Y hagan de cuenta cuando uno llama a una persona que uno quiere mucho y se dan ánimos y se fortalecen uno al otro, algo así. Entonces hay situaciones donde yo tengo que decir, Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, hagamos esto y como dejar guiar también de alguna manera la decisión que Dios tiene y el escuchar, bueno, yo no escucho, entonces no digo que literalmente escucho las enseñanzas, no, pero en los textos, por ejemplo, tengo una línea braille, los leo, mi esposa me interpreta también los mensajes y de esa manera me llegan a mí la información y eso pues como fortalece esa confianza con Dios. Muy bien, Samuel, muchísimas gracias. De verdad que este ha sido un tiempo muy especial y se va volando, ¿sí? Se ha ido volando este tiempo, charlando contigo, se ha ido volando. Tenía más cosas para compartir, pero se las voy a dejar a cada uno de ustedes en la plataforma para que miremos porque creo que un aspecto bien importante en todo este proceso es decidirnos a cambiar de actitud, ¿sí? Y para poder decidirnos a cambiar de actitud, primero tenemos que reconocer que tal vez no tenemos buenas actitudes, ¿cierto? Y que en algunos momentos nuestra actitud no es buena, ¿sí? El primer paso para mejorar es reconocer, ¿cierto? La condición y creo que eso es muy importante. Pero creo que yo quiero rescatar de este proceso y de esta charla con Samuel la importancia de la actitud en la vida, ¿cierto? La trascendencia de las actitudes en la vida, porque cuando yo pensé en este tema, ¿sí? De la actitud y de lo que se logra con la actitud, inmediatamente, o sea, es que tengo que decirlo y no porque Samuel está aquí, pero inmediatamente la imagen que yo tuve de la palabra actitud de Samuel, ¿sí? Porque, y aquí está Mónica que me recuerda, que no me deja exagerar que Samuel me sale con unos chistes y luego me dice, y nos vemos, y yo le digo, sí, cosas así como que resultan muy retadoras frente a mi propia actitud, ¿cierto? Y a cómo yo debo mejorar mi actitud. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy a cada uno de ustedes, ¿cierto? Es trabajemos en nuestra actitud. Podemos tener el conocimiento, podemos tener las habilidades, podemos tener la capacidad, podemos tener los recursos, pero si nuestra actitud no es buena, el logro máximo de los resultados no va a ser el mejor, ¿sí? No va a ser el mejor, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces yo quiero animarles a que estemos trabajando en nuestra actitud, a que empecemos a trabajar en nuestra actitud, a que reconozcamos cómo nuestra actitud repercute sobre lo que podemos lograr. Y que tras la actitud, que es finalmente lo que se ve, o sea, la actitud es lo que la otra gente nota, ¿sí? Es lo que está a flote. Pero ¿qué está detrás de la actitud? Detrás de la actitud están los pensamientos. Y ya lo había mencionado un poco, lo mencionó Samuel, lo mencionó la hermana Alexandra. Detrás de eso están los pensamientos y cómo nosotros pensamos. Y quiero dejarles con esto, con la cita de Filipenses que dice que en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Pensemos en todo lo bueno y a medida que pensemos en eso, van a mejorar nuestras actitudes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros, por acompañarnos en esta sesión. Les pido el favor de quienes no se han registrado, coloquen su nombre en la medida lo más completo posible en el chat para que registremos su asistencia y su participación. Y
Samuel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad, ha sido un tiempo muy, muy especial. Muchísimas gracias también a tu maravillosa intérprete, que realmente es una gran bendición. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Samuel dice que si les puede dar una última palabra. Sí, señor. Dice, perdón, qué pena con usted. Que si alguno quisiera contactarse conmigo en algún momento, entonces a través tuyo, Jaime, pues que te pidan los datos y bueno, principalmente aquellos que quizás en algún momento hay personas con discapacidad o algún pueda orientarles. Y una segunda cosa es ese tema de que es importante frente a la actitud. Yo sé que ustedes ahorita están como motivados porque han escuchado cosas positivas, pero cuando uno está en la realidad y tiene que enfrentarse a tomar decisiones y no está como muy motivado, es cuando uno está como es más difícil ahí todo. Entonces siempre decirles que la decisión y esa actitud también cuando uno siente que Dios está ahí es mucho más fácil. Y que si todavía tiene barba, Jaime, sí. Yo también, dice, mire, la mía va a ser más larga, dice. Chao. Samuel, Dios te bendiga. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Y mi seña siempre ha sido así, solo les cuento que mi seña siempre ha sido así para identificarme en la comunidad sorda. Dios les bendiga a todos, un abracito. Hasta aquí. Dios les bendiga, solamente para burlarse de mí. Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, gracias. Bendiciones, estuvo genial la enseñanza. Dios los bendiga. El testimonio. Gracias, el Señor. Dios los bendiga a todos. Excelente, Pastor Jaime. Bendiciones. Excelente para Samuel. Excelente todo. Bendiciones. Muchas gracias a todos, Samuel. Muchas gracias. Dios lo bendiga y a todos los hermanos. Muchas gracias, Pastor. El Señor lo bendiga. Bendiciones, Pastor. Amén. Dios les bendiga. No olviden ingresar a la plataforma para la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios lo bendiga, hermano Jaime. Gracias, hermano Jaime. Gracias por ese testimonio impresionante. Dios los bendiga, los hermanos. Gracias, Pastor Jaime. Una bendición. En gran manera. Gracias, Pastor Jaime. Dios le bendiga.